Life's Little Talks, un podcast producido por Cerdá Group, empresa certificada Great Place to Work. Hola, grandes amantes de los pequeños momentos de la vida, bienvenidos a una edición, no voy a decir especial, sino mágica, de Life's Little Talks, nuestro podcast de Cerdá Group. Y hoy tenemos pues un invitado mágico. Bienvenido, Gonzalo. Si nos cuentas quién eres un poquito. Bueno, primero muchas gracias a Cerdá por contar con Disney, ¿no? Y conmigo para este podcast. Muy contentos de estar aquí y de poderos contar un poquito. Me llamo Gonzalo San Martín y yo dirijo los negocios de retail de Disney en España y Portugal. Genial, muchas gracias. Iba a decir bienvenido, pero casi gracias por recibirnos, porque hoy estamos en las oficinas de Disney España, aquí en Madrid. Y nada, para entrar un poco en materia, Gonzalo, me gustaría que nos comentaras cómo empezó tu carrera en Disney. Pues empezó hace más de 12 años, en el año 2011, y claro, tuvo un comienzo que no me puedo olvidar porque mi hija nació un viernes y yo empecé a trabajar en Disney el lunes siguiente, con lo cual pues no me tocó ni baja de paternidad ni nada, pero empecé con mucha ilusión y la verdad es que han sido 12 años que yo siempre digo que quizá profesionalmente han sido mis 12 años más intensos en mi vida, muy divertidos. Qué bonito además poder relacionar, ¿no? Esas fechas tan claves que ya se te quedarán marcadas totalmente en la memoria. Totalmente. O sea, para los que somos padres y trabajamos un poco en este mundillo, pues al final la relación de la paternidad, de los hijos con momentos profesionales, pues hace que sea todo muy especial. Muy memorable, la verdad que sí. ¿Cuáles, en todos estos 12 años, ¿no? Has comentado, ¿cuáles dirías que son los momentos más memorables, esos que se te han quedado grabados en la memoria? Pues a ver, yo os diría, desde luego, uno que tenemos muy próximo, pero que creo que vamos a hablar un poco más del luego, que es nuestro centenario, ¿no? Que se ha cumplido hace muy poquito. Trabajar en una empresa que cumple 100 años pues es un motivo pues muy chulo, que también da una cierta responsabilidad, ¿no? De mirar hacia atrás y de ver todo lo que ha pasado. Otros momentos muy especiales, tuvimos en mi última, hace 5 años, el 90 aniversario de Mickey Mouse, uno de nuestros personajes, Mickey y Minnie, de nuestros personajes más queridos, que lo disfrutamos mucho y fue un momento súper especial. Y luego os diría, ha habido varios momentos, sobre todo pues, a lo largo de estos 12 años, pues la compra de Lucasfilm. Yo soy un gran fan de Star Wars y la verdad es que estar en ese momento en la empresa en el que eso ocurrió y que la familia de Star Wars y toda la familia de los productos de Lucasfilm y de las películas de Lucasfilm se incorporaran a nuestra empresa, pues fue muy especial. Impresionante, qué bueno. ¿Cómo dirías que ha evolucionado el comportamiento del consumidor, las preferencias a lo largo pues, de todas estas décadas? ¿Te refieres en general al producto licenciado? O en particular, efectivamente, vale. al producto licenciado. Bueno, a nosotros nos gusta pensar que estamos en una parte de una estrategia de que realmente estamos un poco huyendo del concepto producto licenciado, ¿no? Como Disney, ¿no? A nosotros a lo que nos dedicamos, o nos gusta pensar que no hacemos merchandising. Cuando colaboramos con tan buenos partners como vosotros, realmente no estamos haciendo merchandising, o por lo menos es lo que a nosotros nos gusta pensar. A nosotros nos gusta pensar que lo que estamos es intentando continuar las historias, y si de algo se dedica esta empresa, es de Walt Disney Companies a contar historias, pues la parte del producto que hacemos, de alguna forma, es una parte de esa materialización de las historias en el día a día de las familias, de los niños y de todos nuestros fans de todas las edades. Entonces, realmente ha habido una evolución que yo creo que es muy marcada por un poco como lo que dirigimos nosotros desde Disney, que para eso somos también la empresa líder, ¿no? Dentro de este sector, hacia un producto que simplemente era un producto, pues vamos a llamarlo de merchandising, a un producto en el que es parte de una historia y la gente lo empieza a ver pues, de una forma diferente. Esa es la gran evolución. Luego ha habido muchas otras evoluciones, desde estrategias de producto licenciado que estábamos hablando, que solo estaban relacionadas al lanzamiento de contenido y que todo el mundo solo entendía bajo un prisma de lanzamiento de contenido, hacia una ampliación de muchas cosas. Los puntos de contacto con los consumidores se han multiplicado, hay muchos más de los que había hace 12 años. La forma de relacionarse con las historias por parte de nuestros consumidores ha variado mucho durante estos 12 años. Y luego, sobre todo, pues hemos establecido una estrategia pues, mucho más rica, ¿no? De relación con esos consumidores y de contarle historias no solo a través de lo que hacían otros equipos de Disney, sino desde Disney Consumer Products poder desarrollar nuestras propias historias. Qué bueno, buenísimo.
Entrando a hablar ya más específicamente de productos de consumo, ¿qué propiedades en Disney, ya hablo un poquito más en general, habéis visto evolucionar a poder considerarlo casi un clásico? Bueno, realmente nosotros tenemos muchas propiedades que pueden Con ser 100 años, consideradas claro. clásicas, ¿no? O sea, pero quizá la propiedad más paradigmática, ¿no? Y que mejor muestra todo eso son Mickey Mouse y Mickey y Minnie Mouse, ¿no? Como te decía, pues en el 2018 cumplieron 90 años. Estamos trabajando ya, de hecho, en la celebración del centenario, que ya no quedan tantos años para que cumplan esos 100 años, y es un personaje que realmente ha ido evolucionando con la sociedad a lo largo de estos 90 y tantos Ujú. años, ¿no? Ha ido evolucionando y es muy, muy bonito pensar cómo en generaciones tan diferentes, en momentos culturales tan diferentes y en momentos históricos tan diferentes, se ha mantenido relevante. Y se ha mantenido relevante, además, incluso si lo piensas actualmente, para grupos de consumidores completamente diferentes. Mickey Mouse es, bueno, yo creo que es más allá de un personaje de entretenimiento, Mickey y Minnie Mouse son personajes iconos casi culturales, ¿no? Totalmente. Que forman parte pues, bueno, pues del imaginario de personas y de fans de edades muy diferentes y que lo disfrutan de una forma muy diferente y además es universal y puede viajar desde momentos muy exclusivos hasta momentos muy generales de la gente y eso en el producto se refleja especialmente bien. Qué bueno. Nosotros, por ejemplo, en Cerdá, este año hemos visto como tenemos aquí, por ejemplo, a nuestro querido Stitch, que hemos visto como este año pues, ha cogido también una fuerza, una relevancia, que no sé si podríamos considerarlo un clásico, pero que sí que la verdad que está sumando a Minnie, a Mickey, también como uno de los personajes, pues eso, ¿no? A poder considerarlo casi casi un clásico en unos años. Aunque no cumple 90 No años, no cumple tiene tantos. 90 años, pero Bueno, pero para nosotros sí que entra dentro de un marco y un paraguas de personajes que de alguna forma sí que cumplirían esos requisitos que estás diciendo tú. totalmente. Tenemos un concepto, una filosofía más que un concepto, que hablamos de Life's Little Moments en Cerdá, de poder generar esos pequeños momentos a través de nuestros productos a lo largo de la vida Ujú. de los clientes, de los consumidores, de las personas. ¿No? ¿Y qué dirías o cómo dirías que podríamos encajar ese concepto de Life's Little Moments con The Walt Disney Company? Bueno, o sea, yo lo primero que os diría es enhorabuena, porque, o sea, yo Gracias. creo que como empresa, quizá yo es verdad, o sea, ahora mismo yo solo llevo 12 años en Disney, sé que nuestra relación Cerdá-Disney se prolonga mucho más y yo no la he podido vivir entera, evidentemente, pero he vivido estos últimos 12 años y la verdad es que ya en estos últimos 12 años la evolución que habéis hecho como empresa es alucinante y que os habéis convertido realmente de verdad o sea, en cuanto a las estrategias que habéis hecho, las campañas que habéis puesto en marcha y demás, esta de Life Little Moments que estabais comentando, pues desde luego es una de ellas. A mí me parece que es parte del reflejo de lo que nosotros también queremos transmitir, ¿no? Nosotros realmente como empresa a ver, tampoco nos hacemos grandes líos. Nosotros somos una empresa que lo que nos gusta es entretener a la gente. Estamos aquí para entretener a la Sí, gente y lo hacemos a través de contando historias. Historias que luego derivan en otros temas, como puede ser de lo que estamos hablando aquí, que es de retail y de productos de consumo. Realmente lo que pretendemos es lo mismo. O sea, pretendemos estar en la vida de las personas y hacérselas pues un poco más agradables, un poco más bonitas y un poco más felices, que es un poco lo que se trata, ¿no? Y si pues con nuestros pequeños cosas que hacemos, pequeñas, grandes cosas que hacemos, pues somos capaces de eso, pues todos muy felices. totalmente. ¿Cómo dirías en el mercado de productos de consumo? Estamos ya hablando, no me gusta decir el término moda, que está de moda, ¿no? Porque yo creo que ya es algo que tenemos absolutamente todas las organizaciones incorporado en nuestro ADN, que es el concepto de sostenibilidad. Y el concepto de sostenibilidad no atendiendo únicamente al medio ambiente, al concepto físico del medio ambiente, sino también incluso a las personas, ¿no? ¿Qué iniciativas nos podrías contar sostenibles que ha implementado Disney dentro de su política?
Bueno, pues una nosotros como empresa que queremos es mejorar el mundo en la medida de lo que eso está en nuestra mano, ¿no? Y parte de mejorar el mundo también es cuidarlo un poco. Nosotros como empresa, es verdad que las diferentes áreas de negocio de Disney tienen un cierto impacto sobre el mundo en general, ¿no? Y sabemos que tenemos una responsabilidad sobre las generaciones actuales y sobre las generaciones futuras. Te diría que como empresa, desde luego, tenemos una política muy clara de sostenibilidad y un plan 2030 que, bueno, pues que ya está definido, está accesible a todo el mundo que lo quiera leer dentro de nuestra página web de waltdisneycompany.com, donde está todo expresado. Y, por supuesto, las diferentes áreas de negocio estamos trabajando para conseguir todos los objetivos marcados en ese plan. En concreto, en el área de productos de consumo, nosotros, y vosotros lo sabéis bien, como partner nuestro que soy, tenemos mucho cuidado de cómo se fabrican nuestros productos, dónde se fabrican nuestros productos, qué materiales se utilizan para fabricar nuestros productos y demás. Entonces, tenemos muchos objetivos establecidos pues, en cuanto a emisiones, en cuanto a materiales de desgaste que generan esas emisiones, reciclabilidad de los materiales, gasto de agua, etcétera, etcétera. O sea, nos lo tomamos muy en serio y de alguna forma pues también toda la red de partners que trabajáis con nosotros pues os juntáis y sois una parte clave para que consigamos esos objetivos. Sí, totalmente. Me ha gustado mucho, bueno, en Cerdà implementamos desde nuestro edificio, obviamente, ¿no? Pues como has dicho, bien lo sabemos, adherirnos me ha gustado el concepto que has dicho de responsabilidad, a sentirnos responsables de las generaciones actuales y de las que están por venir, y me ha gustado mucho ese concepto de hacernos responsables. Saliéndonos de la parte de sostenibilidad, ¿qué colaboraciones con otras marcas o diseñadores dirías o destacarías que te han ilusionado más? O sea, es verdad, he visto muchas, ¿no? Y es verdad que o sea, dentro de las ha habido muchas muy inspiradoras y no lo sé, tenemos 1000 ejemplos, ¿no? Desde marcas de mega lujo a luego productos muy accesibles para todo el mundo, ¿no? A mí ha habido, pues te diría, o sea, no te quiero decir como muchas muy concretos para no cerrar claro, el abanico, pero te diría que desde lo que más nos gusta realmente es cuando el partner con el que estamos delante, sea ese partner sea una empresa que fabrica producto o sea un retailer, lo que nos encontramos es porque los dos queremos transmitir algo que de alguna forma creemos que va a mejorar la sociedad. Y de alguna forma lo que estamos entendiendo los dos es, las dos partes es que estamos haciendo algo bonito, que nos hace sentir bien y que además sabemos que de alguna manera va a hacer sentir bien a otras personas, a nuestros fans, a las familias o a consumidores de diferentes edades. Y esos son los proyectos que realmente son más bonitos. Me puedo acordar hace muchos años ya, sí, te voy a decir, creo que fueron 8 años, hicimos un proyecto muy bonito con Ferran Adrià, por ejemplo, que igual era algo que no es tan evidente, ¿no? En el que, bueno, Ferran Adrià ya con su restaurante retirado, cerrado en ese momento, bueno, sigue cerrado el Bulli, pero como academia, enfrascado, ¿no? Bueno, sigue enfrascado en 1000 proyectos de innovación sobre todo, pues encontró en nosotros un partner ideal y nosotros un partner en él ideal para poderle hablar a las familias de la cocina, por ejemplo, y de cómo cocinar conjuntamente, toda la familia, cada familia con un rol, y de cómo de eso generar pues un acto familiar y un acto que uniera y que además fuera divertido y que fuera entretenido. Desde luego a nosotros era ideal contar con Ferran Adrià porque bueno, es el sumum en la cocina, y para Ferran Adrià era muy clave contar con nosotros porque nosotros era una forma, un vehículo para que él también pudiera ya hacer llegar esos mensajes de la forma que él quería hacerlos llegar. Cuando eso ocurre, pues se genera magia y entonces de repente pues empresas no directamente relacionadas en el proyecto, pues en este caso como Telefónica, Movistar, como patrocinador, empresas como Carrefour, que entró como patrocinador y demás, deciden sumarse a algo que entienden que cuando dos fuerzas, como en este caso Ferran Adrià y Disney, se juntan, pues pueden aportar a la sociedad. Y es un proyecto pues de los quizá más bonitos que hemos hecho y que la verdad que además tuvo un impacto muy positivo. Qué bueno. Juntar unas marcas como Ferran Adrià, que Ferran Adrià es una persona, ¿no? Totalmente. Pero ya en sí mismo es una marca que representa pues esa innovación más allá de la cocina, porque creo, corrígeme, ¿no? Creo que el Bulli ya pasó a ser como una academia o como un referente de innovación, ya no solo
en un tema gastronómico, sino también incluso a nivel conceptual de innovación. Sí, sí, no, totalmente. Ferran Adrià ha dedicado muchos de estos años y es un gurú de la innovación realmente. Aparte de la cocina, es un gurú de la innovación. Qué bueno. Saliéndonos, voy a decir mejor dicho, entrando, ¿no?, a este año tan mágico, 100 años de Disney. Felicidades, si no lo he dicho, a todo el grupo Disney, obviamente. Es un año en el que obviamente ya nos adelantabas antes que ya estáis como enfocando los 100 años de Mickey. Este año estamos en los 100 años de Disney y obviamente pues planificando hacer muchas cosas, ¿no? Y ya estáis haciendo muchas cosas, entraremos al final a comentar una muy, muy especial. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido poder preparar los 100 años de Disney? ¿Qué destacarías? ¿Qué tiempo lleva? Estábamos hablando casi 10 años de margen para los 100 años de Mickey, pues ¿qué tiempo puede llevar preparar esto? Sí, o sea, bueno, realmente, bueno, lo primero es muy especial trabajar en una empresa que, como te decía antes, que cumple 100 años, ¿no? Dentro de una carrera profesional, pues poder vivir hitos como esos es muy chulo, la verdad, o sea, personalmente lo considero muy chulo. Luego, realmente, evidentemente, yo he trabajado en otras empresas aparte de Disney, pero quizá no he trabajado en ninguna empresa donde el fundador fuera tan importante, ¿no? Y que además la empresa se llame The Walt Disney Company, que es como se llamaba Walt Disney conjuntamente con su hermano cuando fundan la empresa allá por el 1923, ¿no? Este era un momento muy especial, evidentemente. No somos la única empresa que cumple 100 años, pero yo creo que sí somos la única empresa o una de las muy pocas empresas a las que la gente eso le importa y le dice algo, ¿vale? Inmediatamente genera una cierta responsabilidad. Muchas de las cosas que nosotros hacemos sabemos que aparte de que generan oportunidades, generan una cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque realmente lo que obliga es a hacer un ejercicio de, bueno, ¿qué ha sido Disney en estos 100 años? ¿Cómo durante esos 100 años ha conectado con diferentes públicos? ¿Cómo ha influenciado y demás? Si tú, además, yo lo pienso mucho, cuando tú comentabas lo de los niños, yo antes de entrar en Disney tuve muchos momentos Disney con mis hijos, muchos momentos Disney personales. Eso hace que nos obligó a todos a hacer un ejercicio que luego además nos llevara a celebrar esos 100 años de una forma especial. No solo vistos como una oportunidad de negocio que hubiera sido un poco cortoplacista y una parte de no entender bien cómo hacemos nuestro negocio, sino de celebrarlo también con nuestros fans, con nuestros consumidores y con todos los empleados, que es un poco como se ha celebrado estos 100 años, ¿no? Entonces se ha querido tocar todos los puntos para celebrarlos de una forma correcta, de una forma cercana y de una forma que representara además lo que nosotros queremos ser como empresa y lo que queremos aportar a la sociedad. Muchísimo trabajo, pero de esos proyectos que la verdad es que marcan una carrera profesional y son muy chulos, la verdad. Y hemos hecho muchas, muchas cosas. La verdad es que poder coincidir en el tiempo, ¿no? Porque al final 100 años, pues quien tiene la suerte de vivirlos, obviamente, pero el poder coincidir profesionalmente en este momento tiene que ser algo mágico. Nosotros tenemos un paralelismo, obviamente salvando las diferencias. En Cerdá el año pasado pues cumplimos 50 años. Nuestro, además, nombre pues es del fundador, ¿no? También, Pepe Cerdá, y también pues soy consciente de que nuestros compañeros de marketing pues también tuvieron como mucho tiempo de preparación y el poder celebrarlo pues con nuestros partners y también pues por supuesto pues con toda la gente bueno, yo estoy seguro que vosotros con más responsabilidad porque la empresa es de aquí, nosotros al final somos una empresa americana y somos empleados de una empresa americana, pero esto es una empresa que es de aquí y seguro que vosotros estabais mucho más cerca, bueno, tenéis al fundador mucho más cercano, habéis estado con ellos y lo habéis disfrutado de una forma mucho más cercana, pero bueno, cada uno, bueno, lo bonito es estar en esos momentos, sentirte parte de ellos y sentir que pones un granito de arena al final en esa celebración. En la historia de... siguiendo un poco con la parte del centenario, por repasar estos 100 años, ¿cómo comenzó el desarrollo de los productos licenciados en The Walt Disney? De decir, voy a continuar esas historias traspasando el concepto de productos licenciados que ya has comentado un poquito. Empezó muy, muy pronto, porque ya, o sea, solo, no me quiero equivocar con las cifras o con las fechas, que si no luego me regañan, pero yo creo que solo unos años después de la fundación de la empresa, creció realmente un interés que en ese momento no existía, de derivar
temas de entretenimiento, derivarlos a una estrategia de desarrollo de producto, ¿no? Y nosotros fuimos una de las empresas pioneras en generar eso y sobre todo en generar un sistema. Pero vamos, a mí sobre todo hay una cosa que me gusta mucho, que es una especie de esquema o diagrama que lo he puesto en alguna de las presentaciones que he hecho, en las que como Walt Disney entendió desde muy pronto dentro de la empresa cómo Walt Disney era un conjunto de cosas que tenían que estar interconectadas, ¿vale? Un conjunto, o sea, Walt Disney no es solo una empresa que haga películas de cine, no es solo una empresa que haga series de televisión, no es solo una empresa que tenga canales de televisión o servicios de streaming como Disney Plus, no es solo una empresa que tenga parques o que tenga líneas de cruceros, no es solo una empresa que tenga una división de retail y de productos de consumo. Lo que Walt Disney entendió es que todo eso era un ecosistema que debía convivir juntos, ¿vale? Y cómo ese ecosistema tenía que retroalimentarse para al final generar una continuación de las historias, porque lo que es la esencia es a lo que nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a entretener a la gente y lo hacemos a través de contar historias. Y contar historias lo hacemos todos los equipos de esta empresa. No lo hacen solo los que escriben un guión, los que hacen una película o los que hacen una serie. En el parque estamos contando una historia, en los cruceros estamos contando una historia y nosotros, pues de alguna forma, a través de nuestros productos de consumo, ya sea ropa, ya sean accesorios, ya sean juguetes, libros, videojuegos, el que se te pueda ocurrir, creemos que es parte de esa misma historia o una extensión de esas mismas historias. Claro, no, al final mucha gente relaciona únicamente Disney con películas, pero trasladáis a todas estas divisiones que nos has contado, el contar esas historias, el bajarlo de ese ideario que vemos en los cines a estar en el día a día y poder contar esas historias, ¿no? Es muy curioso cuando la gente de fuera relaciona algo de Disney, porque la gente cuando te dice, ¿trabajas en Disney? Y dice, ¿y dónde estáis? En Madrid. Y la gente se extraña porque, claro, si es alguien que relaciona a Disney solo con nuestros parques, y mucha gente igual lo relaciona con el parque de París, pues dice, ¿qué hacéis en España? Si en España no hay ningún parque. Es verdad, o sea, cuando la gente ve nuestra empresa desde fuera, hay poca gente que piense realmente todos los negocios que están, o sea, que están bajo ese mismo paraguas y cómo trabajamos en conexión unos negocios con otros. Y es muy complejo, pero a la vez muy bonito. La verdad es que tener la oportunidad de trabajar en una empresa que mezcla todo eso es una chulada. Tiene que ser apasionante. No creo que haya un momento de aburrimiento en ningún momento del año, ¿no? Siendo además una empresa de entretenimiento, la verdad que tiene que ser espectacular. Ya para cerrar, te voy a hacer 2 preguntas. Vale. Ya. ¿Cuál es aunque a lo mejor ya sé por dónde va, pero porque has dado quizá una pista antes, ¿cuál es tu película favorita y por qué? Pues mira, te voy a decir 4, porque como nuestras marcas las queremos a todas por igual, Genial. Te voy a decir 4. Mira, una película que yo he tenido mucho en mi vida ha sido Cars de Pixar, porque mi hijo mediano ahora ya tiene 14 años, Pablo Nuno, era como su película de referencia. Entonces yo creo que no ha habido una película que quizá yo haya visto más veces. La verdad es que los personajes son tremendamente divertidos, son personajes que ya habiéndose estrenado la película pues hace más de una década siguen siendo muy relevantes, han vivido de generación en generación y ha sido una película muy especial para mi hijo. Y luego además que ha viajado muy bien a producto, con lo cual dentro de mi carrera ha sido muy importante. Yo además justo dentro del 2011, en ese momento estamos estrenando Cars 2, me acuerdo además que fue ese momento especial. Por decirte una de Marvel, por ejemplo, a mí Marvel es verdad, cuando Disney compra Marvel antes de que yo entrara en Disney, ¿no? La compra en el 2009 y yo originalmente el mundo de los superhéroes me gustaba, pero tampoco me volvía loco. La verdad es que a mí Marvel ha ido creciendo en mí durante estos años y sobre todo, Marvel tuvo un momento, lo sigue teniendo a día de hoy, ¿no? Pero tuvo un momento para mí especialmente muy chulo y muy personal cuando se estrena en el 2019 Vengadores Endgame, ¿vale? Que es la culminación de una de lo que se llaman de las fases, ¿no? del universo Marvel, y es un momento espectacular. O sea, yo creo que se han vivido, es un momento cinematográfico en la historia, ¿no? Y una de las películas más taquilleras de la historia y una de las películas que además genera una serie de cosas pues muy chulas. Frozen. No puede saltarme de hablar de Frozen. O sea, Frozen para todos los que trabajamos en este negocio ha sido un fenómeno impresionante. Uno de esos fenómenos que además, para ser sinceros, nos pilló a todos un poquito desprevenidos, porque cuando
Se estrena Frozen, ninguno nos esperábamos que fuera a ser el fenómeno que fue. Sí. Se estrenó pues un noviembre, ¿no?, de hace 10 años, estamos cumpliendo el 10º aniversario, en este momento estamos cumpliendo el 10º aniversario del lanzamiento de la primera película, y yo lo pasé extremadamente mal esas navidades porque me llamaba todo el mundo y no había nada de producto de Frozen en las tiendas porque realmente nadie se esperaba que fuera el fenómeno que luego fue, ¿no? Aparte de que dentro de culturalmente la historia introducía muchas novedades para hablar de la potencia y la importancia de los personajes femeninos, el poder hacer una película que interese a todo el mundo sin necesidad de tener un personaje masculino fuerte, del valor de la relación entre dos hermanas, mil cosas introducía, ¿no? Pero en ese momento, y además en relación con nuestro negocio, pues fue un momento, yo creo, muy importante. Y lo último, pues Star Wars. O sea, y una de las cosas que recuerdo, yo cuando era pequeño tenía unas sábanas de Star Wars en mi casa. O sea, y a mí Star Wars ha sido, pues quizá dentro de las sagas, bueno, sin quizá, o sea, para mí es la saga cinematográfica que más me ha gustado siempre. Ver desde esa primera parte, desde cuando George Lucas al final accede a vender Lucasfilm a The Walt Disney Company en 2012, cómo luego se produce todo ese proceso hasta el primer estreno de la película de Star Wars que nosotros hacemos, fue un momento muy emocionante. Cómo además el mundo de Star Wars ahora está viviendo pues, de otra forma también diferente, sobre todo a través de series en Disney+, Mandalorian, otro momento impresionante para como contenido y para nuestro negocio, porque Mandalorian fue la demostración de la primera vez en nuestro negocio, en el retail y en el productos de consumo, como en un año en el que salíamos de haber tenido película de cine, en el que no había película de cine, Star Wars como propiedad siguió creciendo y fue por una serie de streaming de Disney+, en este caso de Mandalorian, y fue un fenómeno que dentro de nuestro negocio pues es un fenómeno también a estudiar, ¿no? Porque eso no había pasado antes. Y entonces pues te diría que finalmente Star Wars. Así te digo, una década. Buenísimo. Yo también tengo recuerdos muy bonitos con Star Wars. Si me tuviera que quedar con una de todo lo que tenéis, que es muy difícil, ¿no? Que me has dicho 4 muy relacionadas. El Rey León también, claro. También sí. A mí me marcó. También, yo creo que mis padres, si le hiciera esta pregunta a mis padres y respondían en el mismo hilo, ¿no? Pues dirían el Rey León precisamente porque yo creo que era esa cinta que ya desgastada. No sé si incluso tuvieron que comprar una segunda cinta porque creo que acabó completamente desgastada. Y Endgame, la culminación absoluta de toda una saga que ha revolucionado. Yo no diría casi culturalmente, ¿no? Pero sí que fue todo un fenómeno. Todo un fenómeno. Y ya para cerrar, en este centenario, para culminar un poco este podcast, nos gustaría que pidieras un deseo en voz alta, al más puro estilo Wii. Pues mira, yo os diría, desde luego, que cumpláis 50 años más como los 50 que habéis cumplido el año pasado, ¿no? Has dicho, el año pasado. Desde luego que cumpláis 50 años más haciendo las cosas de verdad con tanta ilusión, con tanto cariño y además haciéndoos el challenge a vosotros mismos de crecer como organización, de crecer como empresa y de soñar, que yo creo que eso lo hacéis muy bien. O sea, que no os ponéis límites, soñáis y demás. Y que si además pues en ese proceso lo seguimos haciendo juntos y seguimos haciendo cosas tan bonitas, pues eso será muy chulo. A mí me parece que tenemos mucha suerte, de verdad, los que trabajamos en esto, porque podemos hacer cosas buenas y además pueden ser bonitas, y si nos fijamos podemos hacerle la vida más bonita, como decíamos antes, a personas y demás, y eso es muy bonito. Entonces, pues que ojalá sigamos colaborando tan bien como estamos colaborando, divirtiéndonos por el camino y sintiendo que estamos haciendo cosas bonitas. Yo tengo el mismo deseo, que sigamos muchos años unidos generando pequeños momentos en la vida de nuestros clientes, de las personas, y que sigamos juntos contando historias. Totalmente. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. Y nada, grandes amigos de los pequeños momentos de la vida, también muchas gracias por vuestro tiempo. Recordad seguirnos en nuestras redes y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Muchas gracias.